con el comportamiento y las propiedades de los cuerpos y las masas y las energías que hay en el plano donde vivimos. Eso hace la física. Decodifica lo que observa, pero no es la ley de la naturaleza. Así como la gravedad tampoco. ¿Por qué las cosas se caen? Porque se caen, loco. Pero no es la ley de gravitación universal la que dictamina que las cosas se caen porque existe la gravedad. Ahora, ¿por qué se caen? Y bueno, reveamos por qué se caen, ¿no? Tal vez estamos hablando más de densidad que de gravedad. Pero bueno, básicamente en este video vamos a hablar de este tema desde los conceptos de la física. Vamos a ver qué dice verdaderamente sobre la gravedad. Y la idea no es dar una cátedra de física, si bien vamos a explicar algunos conceptos brevemente y por arriba de qué es cinemática, dinámica, estática, qué es la mecánica en sí. Pero la idea es que podamos comprender qué es la fuerza de gravedad, de cuánto vale la gravedad. Hay muchas confusiones conceptuales. Esto que ven acá vendría a ser una versión de la ley de gravitación de Newton, decodificada por mí, digamos. Sí, parece una boludez, pero bueno. Yo digo que Newton es igual a Cavendish por la sumatoria de Bouguer, Maskelyne y Newton también. Esto dividido Eratóstenes al cuadrado. Después vamos a ir a ver por qué yo escribo esto. Además de que para mí es una ayuda de guía de estructura, este es el concepto para mí, uno de los conceptos de lo que entendemos por gravedad. Bien, en donde influyen estas personas y otras personas y entidades más también influyen. Pero bueno, esta es una de las resoluciones que tenemos. La física es muy amplia, no vamos a dar una charla sobre la física completa con todos los campos que estudia. Básicamente lo que nos sirve a nosotros en este momento para hacer este análisis, o pequeño análisis, es ver una parte de la física que es la mecánica, que también se le llama mecánica newtoniana, donde dentro de la mecánica tenemos lo que es la cinemática, la estática y la dinámica. Digamos que la cinemática y la dinámica estudian lo que es el movimiento de los cuerpos. La diferencia es que a la cinemática no le importan las causas que originan ese movimiento. A la dinámica sí le importan. ¿Bien? O sea, la dinámica estudia el movimiento pero con sus causas. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Esto es una manera análoga de, por ejemplo, explicar lo que hizo Kepler. Kepler estudia el movimiento de los planetas, pero utiliza sus tres leyes fundamentales, que llega a esas tres leyes, pero estudiando no la causa del movimiento de los planetas, sino simplemente observa el movimiento y lo estudia, el movimiento de los planetas. Hemos observado ya la ley de Kepler, pero ¿sabes algo? Algo que se le pasó a Kepler, o bueno, decir que le faltó, a pesar de ser un gran genio, Kepler solamente nos mostró el movimiento planetario, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Movimiento nada más, pero no se basó en función a las leyes mecánicas que rigen un movimiento. Se puede describir el movimiento según Kepler, pero las causas que originan dicho movimiento es algo que se le escapó a Kepler. La lucha, tan violenta en los primeros tiempos de la ciencia, entre los puntos de vista de Ptolomeo y Copérnico, sería entonces completamente sin sentido. Cualquiera de los dos sistemas de coordenadas podría utilizarse con igual justificación. Albert Einstein. A la cinemática no le importa si un cuerpo se cae por la gravedad, por la densidad, por la presión, porque Papá Noel lo está empujando con un rayo místico. O sea, no le interesa la cinemática. La cinemática observa un movimiento, lo describe y lo estudia. Punto. Digamos, por ejemplo, que dentro de lo que es la cinemática, si un cuerpo se mueve, lo que vemos es que está en una posición y luego pasa a otra posición. O sea que los parámetros desde donde estudiamos la cinemática son, por ejemplo, la posición o la distancia. También vemos que ese cuerpo demora una cantidad X de tiempo. Bien, o sea que otro parámetro es el tiempo. Y lo hace con determinada velocidad. Estos serían los tres parámetros principales de lo que sería el estudio del movimiento de un cuerpo desde la cinemática. Ahora, falta uno, que es muy importante. Y eso depende de la velocidad. O sea, digamos que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, o sea, que no varía su velocidad, digamos que se mueve con velocidad constante.
Ahora, si su velocidad varía, decimos que experimenta una aceleración. Si varía, hay aceleración. Si es constante, la aceleración es igual a cero. Esos serían los parámetros principales desde donde estudiamos la cinemática. La cinemática estudia muchos tipos de movimientos. Movimiento circular, tiro oblicuo, tiro vertical y caída libre, movimiento rectilíneo uniformemente variado, movimiento rectilíneo uniforme. O sea, hay un montón de movimientos que estudia con sus respectivas ecuaciones horarias y demás, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en la parte de la cinemática, donde vamos a explicar de dónde viene esta G, por ejemplo. Cuando hablamos de dinámica, la dinámica es más extensa que la cinemática, digamos, pero bueno, no nos vamos a meter demasiado. Pero sí lo que podemos decir es que dentro de las causas que originan el movimiento en la dinámica, o sea, tenemos el fundamento dinámico de Newton. Dentro de su fundamento dinámico, él postula que la fuerza, una fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Y dice que la fuerza-peso es igual también a la masa por la aceleración. Lo que ocurre es que esta aceleración le ponen G, que es la G que vamos a ver ahora, ¿no? Pero este vendría a ser el fundamento principal que vamos a utilizar de la dinámica. Nosotros podemos observar acá una G minúscula y una G mayúscula. Esta G que asociamos con la gravedad es donde en la física aparece lo que vendría a ser el concepto de G de gravedad. Lo que se dice es que esta G minúscula vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esta G mayúscula vale 6,73 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Qué vendría a ser esta G y esta G? Bueno, a esta G se la llama aceleración de la gravedad. Y esta G vendría a ser la constante gravitacional. Digamos que este 9,8 metros sobre segundo es algo empírico y que esta constante gravitacional es algo teórico. Bien. Ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de aceleración de la gravedad. Yo esta palabra gravedad la podría sacar directamente, porque vamos a definir qué es aceleración. O sea, si me dicen que esta G es la aceleración de la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, digamos que la física define la aceleración como la variación de velocidad. Vamos a ver una cosa. Nosotros tenemos un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo recorre esta distancia. Tiene esta posición inicial, esta posición final. Este movimiento lo describe en determinado tiempo. Por lo tanto, podemos calcular que este cuerpo tiene determinada velocidad. Supongamos que este cuerpo, no sé, lo estamos estudiando en un trayecto donde va a 50 metros sobre segundo y después de recorrer esta distancia, en este punto, digamos, su velocidad son 70 metros sobre segundo. O sea, hay una variación de velocidad. Por lo tanto, decimos que este cuerpo experimenta una aceleración, que se calcula de cuánto da esa aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, es la unidad. Bien. Ahora, nosotros para estudiar la física, si bien no vamos a meternos profundamente en lo que son los vectores, cómo definir las direcciones y los sentidos de los vectores en coordenadas, en este eje X y en este eje Y estamos estudiando el movimiento en una dirección horizontal, donde en esta dirección horizontal tenemos sentido hacia la izquierda y sentido hacia la derecha, y en una dirección vertical, donde en esta dirección vertical tenemos un sentido hacia arriba y un sentido hacia abajo. Cuando en el estudio analítico, digamos, de un movimiento, estamos trabajando en una dirección horizontal, nosotros decimos que este cuerpo experimenta una aceleración cuando hay variación de velocidad. Ahora, cuando analizamos un cuerpo, por ejemplo en caída libre, ¿no?, en dirección vertical, cuando hablamos de dirección vertical, acá pasa lo mismo que acá. Tenemos una posición inicial, una posición final, hay un tiempo en el cual recorre esta distancia del cuerpo, hay una velocidad, y lo que decimos también es que hay una aceleración. Si nosotros dejamos caer un cuerpo, lo soltamos a determinada altura, en caída libre, el cuerpo cae, va aumentando su velocidad, por lo tanto decimos que tiene una aceleración. Bien, lo que ocurre es que aquí, a esta aceleración, la llaman G.
Pero el concepto es exactamente el mismo. Hay una variación de velocidad. Esto tiene una velocidad inicial de 0 porque lo estamos dejando caer, lo tenemos en la mano y lo soltamos, pero después de recorrer esta distancia en este tiempo, ponele que tiene una velocidad final, experimenta una variación de velocidad, por lo tanto experimenta una aceleración. Lo que ocurre es que acá ya nos están metiendo en la cabeza el tema de la G de la gravedad, porque nos están diciendo que esa aceleración ocurre por la atracción de la gravedad. Porque si nosotros hacemos un experimento de caída libre, nos va a dar que la aceleración es aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Acá yo tengo un videíto que básicamente son unos chicos de la escuela, ¿no? Fíjense en esto. Fíjense que dice cómo calcular la gravedad del planeta Tierra. La gravedad. Bueno, vamos a ver qué hacen estos chicos, donde necesitan un flexómetro, es un metro que se flexa, una cinta métrica, una masa, una pelota usan, una calculadora. Básicamente lo que hacen estos chicos es, bueno, desde una distancia que ellos miden, saben de qué distancia van a arrojar esa pelota, la dejan caer en una caída libre y cronometran, se fijan cuánto tiempo demora en caer esa pelota desde que la sueltan hasta el piso. Sacan que la altura es 5 metros, el tiempo es 1,01 segundos y utilizan esta fórmula que vendría a ser una ecuación horaria dentro de lo que es la cinemática. Esta fórmula ya la utilizamos reducida o deducida, ¿no?, para hacer un cálculo. Esto viene de un desarrollo más complejo, digamos, pero sin embargo al punto al que voy es a que se puede medir lo que es la aceleración de la gravedad. Hacen toda esta cuenta, la vamos a adelantar. Entonces ellos, al saber la distancia y el tiempo, pueden aplicar esa fórmula y lo que les da es esto: 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad de la Tierra. ¿Por qué muestro esto? Muestro este video y hay muchos más donde chicos desde la escuela calculan con datos conocidos y empíricos cuánto da esa gravedad. Cuando se habla de, como decían estos pibes, la gravedad del planeta Tierra, ellos lo que hicieron en realidad fue calcular la aceleración. Cuando nosotros hablamos de esta G minúscula, lo que estamos hablando acá es de aceleración. Y esto se lo llama constante. Y en vez de A le ponen G. Pero el concepto es aceleración, es lo mismo. A ver, esta es una constante media extraña porque es una constante que varía. Obviamente el valor de la aceleración de la gravedad es un valor que es bastante discutido, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es un valor que se conoce, se sabe, pero que cambia, ¿no? Por ejemplo, la aceleración de la gravedad en la costa no será lo mismo que en la sierra, por ejemplo, ¿no? Entonces eso hará que el peso específico también se haga una magnitud variable de acuerdo a la altitud en la cual se encuentre un objeto, ¿no? Claro, eso es cierto. Pero digamos que en un mismo lugar geográfico, siempre nos va a dar el mismo valor. Esto es un dato empírico, bien, esto es algo que nosotros podemos experimentar, podemos calcular, y este número nos da. Esto describe una aceleración, esto describe un movimiento. A ver, de manera análoga, en que yo estoy diciendo que la aceleración de la gravedad es aceleración en dirección horizontal y G en sentido vertical, pasa algo análogo con esto, ¿no? Con este concepto de fuerza y peso. Si yo vectorizo la aceleración, si la vectorizo así, es aceleración. Si la vectorizo así, se le llama G. Con este concepto de fuerza es igual a masa por aceleración, pasa algo similar. Cuando vectorizamos esta fuerza, si este es el vector de fuerza, decimos que una fuerza es masa por aceleración cuando está vectorizado en dirección horizontal. Ahora, nos definen a la fuerza peso como la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces digamos que cuando vectorizamos el peso, ¿cuál es la diferencia entre fuerza y peso? Que llamamos fuerza cuando lo estamos vectorizando en manera horizontal y peso cuando lo hacemos de manera vertical.
pero es exactamente el mismo concepto. Fuerza es igual a masa por aceleración, peso es igual a masa por aceleración. O sea, estamos diciendo fuerza, aceleración, peso, gravedad. ¿Se entiende cómo es analíticamente esto? Ahora, lo que vemos es que esto y esto analíticamente es exactamente lo mismo. Digamos que en dirección vertical, sentido hacia abajo, observamos que hay una aceleración. Eso lo podemos observar. Hay una caída libre, un cuerpo recorre determinada distancia en determinado tiempo, hay una variación de velocidad, por lo tanto hay una aceleración. Esa aceleración se mantiene constante en un mismo lugar geográfico, digamos, que puede ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y le ponemos la G porque evidentemente estamos tomando como una ley algo que es una teoría, que es una de las observaciones o posibles teorías de por qué las cosas se caen. Esto está sacado de un libro de una editorial que se llama Asimov. Asimov es una editorial hecha por profesores de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, que no son libros oficiales de física para lo que es el programa de estudios del ciclo básico común de la universidad, sino que son como ayuda de estudio para los alumnos. De hecho, los mismos profesores te recomiendan que te compres o te bajes estos libros y que los uses como ayuda de estudio. Bueno, dentro de uno de esos libros, yo rescaté esta parte donde hablan de la gravitación, y les voy a leer lo que dicen estos profesores de la universidad. Repito, no es oficial del libro de estudio, pero sí palabras de profesores de la Universidad de Buenos Aires. Dicen, cuando estábamos en cinemática, te comenté que los cuerpos caían con la aceleración de la gravedad. Sin embargo, en ningún momento expliqué qué era lo que causaba esa aceleración. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? O sea, sí, sabemos que soltamos un cuerpo a determinada altura, cae, y se produce una aceleración que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, la podemos calcular, es algo empírico, pero no sabemos por qué pasa. Después dice, cuando estábamos viendo dinámica, que estudiaría el movimiento y las causas que ocasionan ese movimiento, te comenté que en realidad esa aceleración era provocada por la fuerza peso. Sin embargo, en ningún momento expliqué de dónde venía esa fuerza peso. Como ahora estábamos en gravitación, puedo aclararte un poco el asunto. La fuerza peso aparece porque la Tierra atrae a todos los cuerpos que están arriba de ella. Esta respuesta será muy linda, pero no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque la Tierra atrae a los objetos. ¿Por qué los repele? Entonces te dicen, ¿por qué la Tierra atrae a los objetos? Acá llegamos al fin de la cuestión. Ya no se puede avanzar más. La pregunta de por qué la Tierra atrae a los objetos no tiene respuesta. O si querés, la respuesta es porque así es el universo. Okay, this is a simple experiment where you're going to show that we can get a book and a piece of paper to fall at the same rate without the use of a vacuum chamber. Okay, so first let's just go ahead and look at the standard way that they explain this. All right, so we're going to drop the paper and the book, and obviously we know what's going to happen is the book's going to hit first because it's more dense. So go ahead and drop it. Right, okay. So now we're going to pick it up and we're going to change. All right. This is what you have. You got the book and then you got the paper. So we're going to put the paper on the book. All right. And then we're just going to drop the book and let's watch what happens. It's a miracle. The book and the paper fell at the same rate. Why? Because the book was pushing the density, in this case is a gas, which is air, to the side, allowing it to be in a vacuous state. So you do not need a vacuum to attain this, and this is part of the whole deception of gravity. Cameras on, 2, 1, release.
Ready? 3, 2, 1. Let it drop. Oh, come on! In your face, Aristotle! Take air resistance out of the equation and you get neck and neck free fall of both objects. You can clearly see the wheel and the much heavier car falling at the same rate. 3, 2, 1! All right, Dean, go ahead and start the vacuum. Finally. Oh, 23 inches of mercury. Holy cow! This is all about the geometry. Curiosamente, lo que menos entendemos en la ciencia es el vacío. Es el vacío. Es el vacío. No son las cosas, sino la falta de cosas. Si uno de esta habitación apaga las luces, quita todos los muebles, saca todo el aire, la enfría a la temperatura del cero absoluto y no queda nada, eso que no queda, eso que hay todavía es el vacío, que uno podría pensar que es la nada. Resulta que sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Es decir, queda algo cuando has quitado todo. Y ese algo que queda es algo que lo permea como si fuese un fluido que permea el vacío y que se llama el campo de Higgs. De manera que el vacío es una sustancia, no es la nada. Una sustancia uno la puede hacer vibrar siempre. Y las vibraciones de la nada son estas partículas que se llaman las partículas de Higgs. Could this truly be the way the molecular structures are properly explained? I believe so. Let's take a look at the forces at work in the nucleus area of these bowl-shaped magnetic fields. Shown here are ordinary non-magnetized 5mm steel balls. These bowl-shaped magnetic fields induce a magnetic field into each steel ball, which causes them to repel each other while at the same time keeping the balls structured together. So this mysterious force not only causes the steel balls to become packed tightly together, but it also keeps them apart. Then it does this while at the same time forming a geometrically balanced pattern, just as we find with molecules. Notice the vibration in all of the steel balls as each new ball is added to the nucleus area.
What we see at work here is what I believe would truly be defined as the strong force. I believe it is time to reevaluate our theories of atomic structure and the forces that work therein. You look out in the universe and 85% of all the gravity that's out there has some mysterious unknown source. We add up all the stars, the galaxies, the planets, the comets, the black holes, the dark clouds, everything out there that we can see, touch, smell, or taste. And it doesn't add up to give us the gravity that we see operating in this universe. Un buen ejemplo para tal interacción se hace evidente en la gravitación, que debe ser más bien denominada compresión universal. Creo que los cuerpos materiales no gravitan entre sí, sino que es el éter el que hace que un cuerpo material presione a otro. Llamamos erróneamente gravitación a este fenómeno. Nikola Tesla. Lo que los científicos hicieron fue hacer un montón de experimentos y verificar que efectivamente la Tierra atrae los cuerpos, pero no hay una explicación de por qué los atrae. Eso sigue siendo un misterio. Esto es muy importante, y no solo en este libro aparece, o sea, hay otras personas que también dicen algo similar. Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. And said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. We do know that Isaac Newton had access to certain mystical texts, certain texts of the Kabbalah. Pero en lo concreto, sabemos que esto es la aceleración en dirección vertical de un cuerpo. La diferencia básicamente radica en esto. Un cuerpo que se mueve en dirección horizontal, hay que aplicarle una fuerza para que este cuerpo se ponga en movimiento, digamos, ¿no? Uno está parado y para uno moverse en dirección horizontal o tenés que caminar a aplicar un trabajo, te puede empujar un viento, te puede empujar otra persona. Cuando hablamos de lo que es la dirección vertical, tenemos un cuerpo, el cuerpo lo soltamos, el cuerpo cae, está sometido a una fuerza. Ahora, esto puede pasar por densidad, por lo que es el principio de Arquímedes, puede pasar por presión, puede pasar porque la gravedad te tira para el centro de la Tierra. El tema, ¿cuál es? Que verdaderamente no sabemos por qué es, cuál es esa fuerza que hace que este cuerpo se caiga. Pero el tema de gravedad es una de las teorías de por qué este cuerpo se cae y de cuál es la fuerza que hace que este cuerpo se ponga en movimiento cuando lo soltamos en caída libre. I'd just like to use this Cartesian diver here to show how gravity based on the mass of the Earth is a complete fallacy, and that we do not even need to consider everything depends on the density and pressure of the element that we are in. And all we need to do to make this lid go down in the water is to adjust the pressure of the medium it's in. So if I add some pressure to the bottle by squeezing it, what will happen is the lid goes down. Alright? Yeah? It wasn't suddenly affected by gravity, it was just a change in the pressure around it and the equilibrium of the two being put out of balance. So if I release the pressure again, it rises up.
Okay, so it's all to do with the amount of space that the medium is taking up, its volume, and the volume of the air inside here, and the density of the different mediums and the object. Okay, so we can also make a new equilibrium where we have the lid kind of halfway. If I just adjust the pressure a little bit, we can keep it suspended there. Okay, alright, so of course this is by me artificially adjusting the volume that the water takes up and put it under more pressure. Okay, so the same thing happens in the air, and that's the same with the air. We are here on the ground, quite low to the ground, and the air pressure on us is quite extensive. It's quite a force that we all know, and maybe the higher up you get, the less pressure the actual air is putting on you. Same principle as this. You don't need to have the Earth being a certain mass and creating a force which pulls you down to the ground, because the pressure of the air at this level is already pushing us down. And the same with the water. The deeper down you go, the higher the pressure, and it's all about reaching an equilibrium. Quería preguntaros, hemos hecho el vacío, ¿verdad? ¿Es que el vacío chupa? ¿O es que la presión del aire atmosférico empuja? La presión del aire atmosférico empuja. ¿Cuál es la respuesta? La presión empuja. La presión empuja. La presión empuja. Ah, vosotros sabéis ya mucho. Se puede analizar desde tal vez cosas que están ocultas y que no conocemos, pero decir gravedad es una teoría que, bueno, como teoría es válida, pero no por ser válida es verdadera, porque no hay una demostración de esto, no hay una verificación, no está comprobado. Entonces estamos tomando una teoría como ley. Para que la teoría sea ley, esto se tiene que comprobar. Por eso, cuando hablamos de aceleración de la gravedad y hablamos de la constante gravitacional, vamos a diferenciar cuando alguien dice, che, porque la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, no, la gravedad vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado dividido kilogramo al cuadrado. Entonces, la realidad es que la gravedad no vale ninguna de estas dos cosas. La gravedad. Esto es la aceleración de la gravedad y esto es una constante gravitacional
que es una constante como lo es pi, digamos. Ahora, la constante G, básicamente, tiene este valor de 6.67392 por 10 a la menos 11 unidades Newton por metro dividido kilogramo al cuadrado, con un error del 0.0014%. Básicamente es uno de los errores grandes entre todas las demás constantes universales. Básicamente es uno de los errores grandes entre todas las demás constantes universales. Entonces, ¿esto es una fuerza? No, esto no es una fuerza. ¿Esto es una fuerza? Y no, tampoco. ¿La gravedad vale 9,8 metros sobre segundo? No. ¿Vale 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado? No, tampoco. Este es el valor de la constante gravitacional, que es una constante, es un número. Y esto es el valor de la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Bueno, hablemos de la ley de gravitación universal de Newton. Esta ley, que dice que la fuerza de atracción es igual a una constante g por la masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. La distancia entre esas masas. A ver, conceptualmente lo que está diciendo es que la más famosa ley de esos tiempos, que la fuerza de gravitación entre dos planetas será igual al producto de las masas dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, esto se va a multiplicar por g, que vendría a ser la constante de gravitación universal con teoría de gravitación de Sir Isaac Newton. La gravitación está catalogada como una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es básicamente la causa del nacimiento de las estrellas, la estructura de las galaxias, como el origen de nuestro sistema planetario y mucho más. La gravedad genera una atracción, esa atracción es una fuerza, esa fuerza es directamente proporcional al producto de dos masas e inversamente proporcional a la distancia entre ellas al cuadrado. Y eso multiplicado por una constante g. Cada masa tiene una fuerza de igual módulo y la misma dirección pero sentido opuesto. Se atraen con esta fuerza. El tema es que esta fórmula se basa en la masa de la Tierra. Entonces vamos a ver qué pasa con la ley de gravitación universal. Si decimos que esa fuerza de atracción es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra por otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado, de acá podemos sacar varias cosas. En principio podemos decir, Newton también dice en su principio dinámico, que una fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, de ahí podemos sacar que esta fuerza es igual a esta fuerza, por lo tanto, masa por aceleración es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra multiplicada por la otra masa dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Bien, entonces de acá cancelamos masa con masa porque estamos hablando de la misma masa. Esta aceleración es lo que vendría a ser la llamada aceleración de la gravedad g. Entonces de acá esto nos queda que la aceleración de la gravedad es igual a una constante g multiplicada por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Y de acá también podemos sacar varias cosas. De acá podemos decir entonces, por ejemplo, que la constante g de aceleración es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra. O sea, ¿cómo sería la masa de la Tierra? Y bueno, habría que multiplicar el volumen de la Tierra por la densidad, esto sería el volumen, por la densidad de la Tierra. O sea, el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. O sea, de acá podemos decir también que en vez de poner masa de la Tierra, podemos poner 4/3 de pi por el radio al cubo por la densidad de la Tierra. También podemos decir de acá que si la constante de aceleración de la gravedad g es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado, yo también puedo despejar de acá lo que es la constante gravitacional. O sea que la constante gravitacional quedaría igual a la aceleración de la gravedad por
la distancia al cuadrado dividido la masa de la Tierra. También de acá puedo decir lo siguiente, que la masa de la Tierra es igual a la constante g por la distancia al cuadrado dividido la constante gravitacional. O sea, ¿por qué hago toda esta deducción? Porque acá vamos a hablar algo que es muy importante. Vamos a hablar de qué pasa en esta fórmula. Yo la voy a deducir diciendo que la aceleración de la gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Veamos qué pasa acá. La aceleración de la gravedad, bueno, esto es lo que habíamos visto que viene de la cinemática, que viene de Newton. Si bien Newton es quien plantea toda esta fórmula, ¿no? Este es un valor que en teoría conocemos. La distancia al cuadrado entre la masa de la Tierra y la otra masa que vamos a calcular, para saber cuál es la distancia, necesitamos saber cuál es el radio de la Tierra. Bien, entonces de acá viene Eratóstenes, quien es el que proporciona el radio de la Tierra, por ende su perímetro, y se podría también de esa manera sacar el volumen. La constante gravitacional la saca Cavendish. Y la masa de la Tierra, bueno, acá tenemos un problemita también, porque la masa de la Tierra se intentó hallar una vez teniendo el valor de la constante gravitacional. Lo que ocurre es que Newton planteó esta fórmula, la planteó y quedó ahí. O sea, Newton nos da ese regalo de su ley, pero la constante gravitación era muy difícil en su cálculo, bueno, para sus tiempos, ¿no? Recién años después, con el experimento de Cavendish, es donde se puede obtener un valor ya mucho más real a la constante de gravitación universal. Mucho más real a la constante de gravitación universal. Entonces, vamos a hablar de cada una de estas partes por separado, a ver qué pasa. Empecemos con Eratóstenes. Esto está a escala dibujado el experimento que hizo Eratóstenes. Vamos a suponer que lo hizo. Dice, si yo supongo que la Tierra es esférica, entonces, haciendo el experimento, acá vendría a estar Asuán, acá vendría a estar Alejandría, los 800 kilómetros, él hace el aljibe, el palo, o el otro palo, o el obelisco, lo que sea, saca este ángulo de 7,2 grados, que no se sabe bien cómo lo sacó, pero ponele que lo saca. Puesto que Eratóstenes concebía que la Tierra era redonda. Eratóstenes se dio entonces a la tarea de hallar el ángulo entre los rayos del Sol y la vertical de una columna en Alejandría. Encontró que esta era de 7,2 grados. ¿Cómo determinó Eratóstenes este valor? Es una excelente pregunta, y actualmente no conocemos con certeza la respuesta. Hoy, entre los historiadores de las ciencias, hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Hay dos teorías que gozan de gran aceptación. Entonces saca lo que sería el radio de la Tierra. Al punto al que quiero ir es el siguiente, que si Eratóstenes, en vez de decir la Tierra es esférica, entonces si es esférica hago este experimento y me da el radio de la Tierra, también haciendo exactamente el mismo experimento, Eratóstenes, con esta distancia de 800 kilómetros y este ángulo de 7,2 grados, podría haber sacado la distancia que hay desde el nivel del suelo al Sol. O sea, tomando como válido el experimento, tomándolo como que verdaderamente lo hizo, él pudo haber hallado dos cosas distintas en dos paradigmas distintas. El tema es dónde se situó él, para ver qué es lo que estaba calculando. Algo parecido pasa con la ley de gravitación universal. Digamos que Eratóstenes es clave en la ley de gravitación universal porque es quien saca el supuesto radio de la Tierra. Repito, al sacar el radio de la Tierra podemos sacar su perímetro, su volumen, etcétera, etcétera. Y el volumen es muy necesario para lo que es la ley de gravitación universal. ¿Por qué es muy necesario? Y porque habría que hallar la masa de la Tierra. Entonces, vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Para que esta fórmula, ecuación, tenga sentido, tenemos que tener conocidos al menos que nos quede una incógnita sola. O sea, acá no sabemos ni la constante G que plantea Newton, Newton no la sabía, y tampoco sabía la masa de la Tierra. Él hizo, digamos, una suposición, un estimativo. Vamos a centrarnos en cómo se halló la masa de la Tierra. ¿Cómo sería una balanza que me permita medir la masa de la Tierra? La balanza de torsión que utilizó Cavendish
le permitió medir el valor de la constante de gravitación universal. Y cuando Cavendish midió el valor de la constante de gravitación universal, me permitió reemplazar todos los valores en la fórmula y despejar cuánto vale m2, que podría ser en este caso la masa de la Tierra. Cuando buscamos la medida de la constante G de gravitación universal, en esta página nos explican el experimento de Cavendish, por ejemplo, y nos dicen que la masa de la Tierra se puede determinar una vez que se conoce el valor de G. Bien, pero no tenemos el valor de G. Entonces, ¿cómo hallamos la masa de la Tierra? Bueno, vamos a ver qué pasa con la masa de la Tierra. Acá en Wikipedia ya te dicen que el valor de la masa de la Tierra es 5, que en realidad se toma como 5,8 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Cómo se halló eso? Vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, Newton dice que él propuso dos métodos diferentes para obtener por separado, ya sea la constante gravitacional o la masa, porque tenemos que definir a ver qué es cada cosa. Newton dice que por un lado, él decía, bueno, en un laboratorio agarramos y pongamos dos masas separadas y hagamos un experimento, sabemos a qué distancia las vamos a poner, sabemos la medida de la masa, entonces haciendo ese experimento, aplicando la fórmula de gravitación universal, nos da la constante G. Que esto fue lo que después hizo Cavendish. Fuerza es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. Para aislar masa de gravedad, tenía que medir el valor de G. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas una distancia conocida. Y se debía realizar con sumo cuidado, ya que la fuerza gravitatoria entre masas de tamaño normal es muy pequeña. Básicamente lo que te dicen es que desde la ley de gravitación universal reemplazan lo que es fuerza por masa por aceleración, entonces te queda, bueno, masa por aceleración es igual a esta ecuación gravitacional, masa se va con masa, de acá que te queda que la aceleración, que en realidad es lo que le llaman la G, es igual a la constante por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Entonces, distancia al cuadrado y aceleración las tenemos, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto vendría a ser el radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, ya tienen lo que es el radio de la Tierra al cuadrado por la aceleración, y eso es igual a la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra. De acá podemos despejar. Bueno, este dato ya lo conoces. Si despejamos, nos queda que la masa de la Tierra es 3,98 por 10 a la 14 newton por metro cuadrado sobre kilogramos dividido la constante gravitacional. Hallando la constante gravitacional, despejamos y sabemos la masa de la Tierra. Esto vendría a ser lo que te están explicando. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene una masa en cada extremo. Se aproximan dos masas mayores. La fuerza de la gravedad entre las masas hace que la barra oscile. Cronometrando la oscilación de la barra, pudo deducir la rigidez del hilo y, en consecuencia, la fuerza. Cambiando la posición de las masas, hace que la barra gire en sentido contrario para corregir asimetrías en el experimento. Lo que dice es que haya qué fuerza hace el tensor cuando estos dos cuerpos se acercan. La fuerza gravitatoria equilibra a la fuerza de torsión del hilo, la cual depende del periodo y del ángulo de las oscilaciones. No está muy claro cómo Cavendish midió el ángulo. Parece que fue con un telescopio observando desde fuera de la habitación a prueba de vientos, donde habían instalado la balanza. Versiones posteriores y más precisas de este experimento miden el periodo con un cronómetro y el ángulo con ayuda de un láser y un espejo solidariamente unido a la barra, como aquí se presenta. Esto se puede decir de esta manera también. Desde esta fórmula despeja lo que sería la constante gravitacional y queda esto, distancia al cuadrado por fuerza sobre el producto de las dos masas, que es lo mismo decir fuerza, masa por G, multiplicado por la distancia al cuadrado, dividido masa 1 por masa 2. Ahí tenés la constante gravitacional.
Masa 1 se va con masa 1 y te queda que la constante gravitacional es igual a la distancia al cuadrado por la aceleración dividido la masa 2. Lo que vendría a ser la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre los centros de masa de los dos cuerpos, cuánto esta esfera se acerca a esta masa, a esta otra, por acción de la atracción gravitacional. Al hallar cuánto es lo que se acercan estas dos masas, puede calcular cuál es la distancia al cuadrado, poner la distancia al cuadrado en esta ecuación y halla la constante gravitacional. A mí me parece que sería más adecuado verlo desde esta forma. Pero bueno, estoy explicando de alguna manera lo que dicen en el video. Cavendish inventó la balanza de torsión, un sistema formado por dos masas de plomo unidas por una barra y suspendidas de un hilo. Cuando acercamos a las masas otras dos más grandes por lados opuestos, la atracción gravitatoria en cada pareja es capaz de hacer oscilar la barra. Midiendo el ángulo máximo y el periodo de las oscilaciones, se puede llegar a calcular G. Mediante este delicado experimento, y con sumo cuidado, Cavendish midió la constante gravitatoria e indirectamente obtuvo el peso de la Tierra. Pesar la Tierra fue un logro sorprendente, pero en términos comparativos no es realmente impresionante. Y lo que dice Newton también, otra cosa que propone Newton, es decir, bueno, hagamos una medición de la Tierra desde la desviación de la plomada con respecto a la vertical. Él lo dice desde una montaña de masa calculable. Está diciendo, por ejemplo, es que, bueno, vamos a hacerlo más grande. Vos tenés la montaña, estimás cuál es el centro de masa de la montaña, entonces con respecto a la vertical pondrías una plomada y verías cuál es la atracción que tiene la plomada con respecto a la montaña. Entonces la plomada se desviaría. Exagerado, ¿no? Pero bueno, esto vendría a ser el cálculo por desviación de la vertical. Los primeros intentos para determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical fueron los de Pierre Bouguer, en el Chimborazo en Ecuador, que era un volcán, digamos, ¿no? Newton había establecido que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera con masa sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera. Bouguer trató de determinar la densidad media de la Tierra por dos métodos. Uno, el de la desviación de la vertical, como dijimos recién, y el otro con medidas con péndulos, como hizo Cavendish. El Chimborazo tiene una forma bastante regular, por lo tanto la eligió Bouguer para poder estimar dónde estaría su centro de gravedad. Maskelyne, junto a un grupo de científicos británicos, hizo lo mismo que Bouguer, pero en el monte Chealien, no sé cómo se pronuncia, en Escocia, que fue seleccionado por la Sociedad Real de Londres, una sociedad científica a la que pertenecían, básicamente. Tanto Bouguer como Maskelyne eran astrónomos, por lo tanto lo que hicieron fue establecer dos bases de control a distintas distancias de las respectivas montañas y medir mediante el método de desviación de la plomada basándose en la diferencia de posiciones de distancias entre las estrellas con respecto a las dos diferentes bases de control en relación con las montañas en cuestión, ¿no? Bueno, como resultado, Bouguer fue consciente de que sus determinaciones de la densidad estaban muy separadas de la verdad, a menos que aceptase que la montaña estaba hueca. En el cálculo de Maskelyne participaron Cavendish y otros científicos también, y determinaron una estimación de densidad de la montaña, y con esa estimación fijaron la densidad media de la Tierra, que la fijaron en 4,5 gramos por centímetro cúbico. En conclusión, todos estos experimentos, o sea, por el método de desviación de la plomada, demostraron que no era posible determinar la masa de la Tierra con menos de un 10% de error. Por lo general en la ciencia, si estamos fuera por un factor de 2 o un factor de 10, lo llamamos horrible error. Incluso decimos algo está mal con la teoría si apenas estamos fuera por un factor de 10. Sin embargo, en cosmología, estamos fuera por un factor de 10 a 120, es decir, 1 con 120 ceros después de él. Este es el mayor desajuste entre la teoría y el experimento en la historia de la ciencia. Michio Kaku. Después un tal Frederick Pettit repitió los experimentos en los Pirineos y observó que la plomada se alejaba en lugar de verse atraída por la montaña. Luego calculó la influencia de los Pirineos sobre la dirección de la plomada en Toulouse y encontró que el valor observado era mucho menor que el teórico, aceptando que este hallazgo era cuasi general. A ver, todas las estimaciones que tuvieron, siempre había una diferencia entre lo teórico y lo que pudieron observar, digamos, ¿no? Y lo que te dicen es que
Esto pasaba debido a que hay una cierta compensación por efectos de atracción entre las montañas por un mecanismo llamado isostasia. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar qué es la isostasia, nos dice que la isostasia es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Se resuelve en movimientos verticales y está fundamentada en el principio de Arquímedes. Como un barquito que flota. Porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka. O sea, me estás hablando de densidad. Me estás hablando de que hay una compensación por las densidades entre todos los fluidos y las masas de la superficie terrestre. Esto ya es interesante lo que están diciendo, ¿no? En conclusión, determinar la masa de la Tierra por el método de desviación de la vertical, no se puede. Bien, entonces seguimos teniendo el problema de la masa de la Tierra. Cavendish, ya vimos que Cavendish halló esta constante gravitacional, pero basándose en una suposición de la masa de la Tierra como comprobación del experimento que hizo. O sea, lo que ocurre acá básicamente es que tenemos un problema. O sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿y cuál es el gallo en la ecuación? Esto la verdad que es una incongruencia grande en esta ecuación, digamos. Ahora, entendamos cuando yo les decía de la relación que hay, por ejemplo, entre estas personas, ¿no? Cuando yo hablaba de esta fórmula, esta ecuación reducida, yo lo que estoy diciendo acá, básicamente, es lo siguiente. Newton me dice la aceleración de la gravedad. Cavendish calcula la constante gravitacional G de una manera media extraña porque es un lindo cálculo, pero no se pueden hacer solo cálculos y ecuaciones para determinar algo sin tener la comprobación. Esto se queda en una parte, ¿bien? Después, Buber, Maskelyne, Newton. Acá estábamos hablando de la masa de la Tierra, ¿sí? Que también podríamos llevarlo a Cavendish acá, y inclusive Eratosthenes. Digo, la masa de la Tierra, no sé qué onda. Y después tenemos a Eratosthenes, que es el que proporciona el radio de la Tierra. Por lo tanto, con el radio de la Tierra se puede sacar el volumen, que es la distancia al cuadrado. Bueno, ya que estamos, veamos algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de estos personajes, ¿no? De Pierre Bouguer, de Maskelyne, de Newton, de Cavendish, de Eratosthenes. Fijémonos, por ejemplo, en lo que es la numerología. Eratosthenes dice que en su nacimiento es el año 276 a.C. Esto da 6, digamos. Lo voy a escribir en la calculadora como para que se vea que no estoy inventando. Más 7, más 6... Esto da 15, 1 más 5, 6. Este 6 viene del 33, digamos, ¿no? Porque es 3 más 3, 6. Digamos, esto en numerología vendría a ser lo que sería la estrella de David, que son los dos triángulos. El 3 es la Trinidad, es el triángulo, que ya sabemos, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos del triángulo. Y son los dos triángulos invertidos, digamos. Esto es una casualidad, lo de Eratosthenes. Vamos a ver qué pasa con Pierre Bouguer. Digamos que Pierre Bouguer nació el 16 de febrero del 1698. Bueno, hagamos lo mismo, a ver qué pasa. Hagamos 1, 1, más 6, más 2, más 1, más 6, más 9, más 8. Casualidad nos da 33. Que vendría a ser, bueno, el número masónico. Y vendría a ser el 6, ¿no? O sea, los 2, 3, lo que hablamos antes. Vamos a ver qué pasa con Maskelyne. 6 del 10 más 1 más 7 más 3 más 2. 29. 2 más 9, 11. Opa, casualidad. Particularmente también vamos a ver la fecha de fallecimiento, ¿no? 22. Mirá vos. Otra casualidad, digamos. Bueno, veamos qué pasa con Newton y con Cavendish, ¿no? Cavendish acá con su seña masónica de la mano dentro de la chaqueta, sobre todo este. A ver, Newton. ¿Y tú quién eres? Soy tu ángel guardián, Homero. Tomé la forma de alguien que reconoces y admiras. Sir Isaac Newton. ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? 2 más 5 más 12 más 1 más 6
más 4 más 2, 32. Esto es 3 más 2, 5. Y Cavendish, 10 más 10 más 1 más 7 más 3 más 1, 32. 3 más 2, 5. Casualidad que estas dos personas, que uno es el que postula la ley de gravitación universal y el otro es quien la toma para sacar la constante, les da 5 a los dos. Es una casualidad, digamos, ¿no? Digamos que varias de estas personas pertenecían a lo que era la Royal Society, ¿no? Que en realidad es la sociedad real de lo que vendría a ser una comunidad científica, pero bueno, es de Londres y es real. Y esto, bueno, a mí no me parece algo casual que estos personajes les dé la casualidad de tener esa numerología y pertenecer a donde pertenecían. Veamos también qué pasa si yo escribo Gravity acá y me da que Gravity me da el número 3. De vuelta el triángulo, de vuelta a la Trinidad. ¿Y qué pasa si ponemos Density? Nos da 33, el 6, o sea, los dos triángulos, la estrella de David. Algo curioso también. Por ejemplo, Brian Mullin es un ingeniero estadounidense, no sé si es canadiense, pero es norteamericano. Y él tiene una serie de videos donde también pone en duda o se plantea qué pasa con lo que es la física y el plano donde vivimos. Acá, por ejemplo, Brian Mullin, después de hacer todo un razonamiento de lo que es la ley de gravitación universal y plantear algo similar a lo que planteo yo, termina llegando a esto, digamos, ¿no? A que esta G puede ser, digamos, el simbolismo de la gravedad dentro de lo que es el símbolo de la masonería. O sea, no es que yo soy el único que lo puede ver así, digamos. Esto es un campo igual para Hiryu, ¿no? Que él domina mucho más lo que es la simbología, pero no quería dejar de, aunque sea, mencionar estas casualidades. Ahora vamos a ver, con respecto al volumen de la Tierra y la masa de la Tierra, ¿qué podemos decir al respecto, ¿no? De todo lo que hemos visto de las maneras de hallar la masa de la Tierra. Volvemos a esta reducción de la ecuación o deducción de la ecuación, donde en lugar de yo poner la masa de la Tierra, estoy poniendo el volumen de una esfera por la densidad de la Tierra. Bien, entonces vamos a ver por un momento qué es la densidad. La densidad generalmente se simboliza con la letra ρ, que me salió media fea, pero bueno, la densidad en la física está definida como la masa sobre el volumen. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una especie de cálculo para ver cómo hallar una masa. Bien, yo por ejemplo acá dictaminé un volumen de un cuerpo que tiene 10 metros por 15 metros por 35 metros. Entonces yo digo, bueno, todo este volumen, entonces quiero sacar cuál es la masa que tiene todo este volumen. Bien, entonces lo primero que hago, es sacar cuál es el volumen de este cuerpo. O sea, base por altura por lo que vendría a ser el largo, digamos, ¿no? Y eso me da 5.200 metros cúbicos. Ya tengo el volumen. Tengo este volumen, estos metros cúbicos de plomo. Ahora, ¿cómo sé cuál es la masa de todo este volumen? Bueno, busco en una tabla cuál es la densidad. Y me dice que la densidad del plomo es 11.300 kilogramos sobre metro cúbico. Yo les decía que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. O sea, estamos hablando de 11.300 kilogramos sobre un metro cúbico. Te está diciendo que en un metro cúbico, o sea, en un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro de plomo, esto tiene una masa de 11.300 kilos. Si buscamos, no sé, la densidad de, no sé, del acero, que creo que son 7.800 kilogramos por metro cúbico, te está diciendo que en un metro cúbico, en 1 metro por 1 metro por 1 metro de acero, hay 7.800 kilogramos. Bien, entonces, para calcular la masa
esta masa, yo lo que hago es multiplicar la densidad del plomo por el volumen del plomo. O sea, tengo el volumen de este cubo por la densidad del plomo, entonces tengo estos 5.250 metros cúbicos por 11.300 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del plomo. Cancelo metro con metro, me queda en kilogramos, y esto me da 59.325.008 kilogramos. Así se saca la masa de un cuerpo. Bien, multiplicando su volumen por su densidad. Ahora bien, nosotros recién veíamos que Newton estableció que la atracción gravitacional en la superficie de una esfera, con masa obviamente, sería la misma si toda la masa se concentrase en el centro de la esfera. Digamos, si Aristóteles nos da el radio de la Tierra, con el radio de la Tierra podemos calcular el volumen, nosotros podríamos decir lo que pusimos acá. El volumen de la esfera por la densidad del planeta, digamos, nos daría la masa de la Tierra. ¡Qué fácil! Acá ya tenemos. Podemos calcular la masa individualmente de la constante G y ahí podríamos comprobar esto. El tema es el siguiente. Justamente, Newton lo que estaba diciendo, si esta es la Tierra, su radio, Newton decía que la masa del planeta Tierra podría concentrarse en el centro de la Tierra. Entonces, vamos de nuevo. El volumen de la Tierra lo podemos calcular. De hecho, sabiendo que el radio de la Tierra es 6.371 kilómetros, hacemos 4/3 de pi por 6.371 kilómetros, esto al cubo, y nos da el volumen de la Tierra. Esto nos da 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos. Vamos a corroborar esto. Vamos a Wikipedia, la Tierra, volumen 1,08321 por 10 a la 12. Bien, bueno, ya tenemos el volumen. Qué bueno, ¿no? Sabemos que Eratóstenes nos dio el radio. Con el radio de la Tierra que nos dio Eratóstenes, suponiendo que era esférica, calculó ese radio. Con ese radio sacamos que este es el volumen de la Tierra. Ahora podemos hacer 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos por... Esto es igual a la masa, ¿no? Esto vendría a ser el volumen y lo multiplicamos ahora por la densidad. Y la densidad es... a ver qué dice Wikipedia. Sí, mira, tenemos la densidad. La densidad es 5,515 gramos por centímetro cúbico. Que es lo mismo decir 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico. Hacemos esta cuenta, perfecto. Masa de la Tierra es igual a 5,98 redondeando por 10 a la 24. Y esto es en, esto se va con esto kilogramos. Vamos a ver qué dice Wikipedia. 5,9736 por 10 a la 24 kilogramos es la masa de la Tierra. Bueno, muchachos, estábamos discutiendo el pedo. A ver, tenemos el radio de la Tierra, 6.371. Tenemos la densidad de la Tierra, 5,515 por 10 a la 12 kilogramos por kilómetro cúbico. Tenemos el volumen de la Tierra, que era 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros cúbicos. ¿Qué más tenemos? La masa, sacamos la masa, che. Era 5, redondeando 98 por 10 a la 24 kilogramos. La constante gravitacional es igual a 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. La aceleración g es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Loco, estábamos discutiendo, no sé para qué estamos haciendo este video.
Bueno, fuera de sarcasmo y fuera de broma, hablando en serio, a ver, acá tenemos un problema con todo esto. Esto es la aceleración, o sea, la variación de velocidad que se produce cuando dejamos caer un cuerpo en caída libre. Si bien esto varía, podría ser un dato comprobable. Ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Esto se queda en la nada, se queda en una partecita, en una sola partecita de lo que es el pensamiento científico. Porque son cálculos todos muy lindos, muy bonitos, pero son todos supuestos. Esto no se comprobó. Entonces, ¿dónde queda el método hipotético deductivo? ¿Dónde quedan las premisas de la ciencia? Hasta que esto no se pueda comprobar, esto es pura teoría, porque no se comprueba, muchachos. Esto no se comprueba. Y aparte, vamos a ver algo muy importante. Radio de la Tierra. Masa de la Tierra. Ya vimos cómo calcular una masa. A ver, muchachos, el Pozo Cola, que la profundidad a la que llegó es 12 kilómetros. Para que ustedes vean, esto está dibujado a escala. Bien, es más, vamos a hacer una pequeña medición. Esto son 12 kilómetros a escala. A ver si nos entendemos. Esto es lo máximo que perforó el Pozo Cola en una parte del planeta si fuese esférico. Este pedacito. En comparación a todo esto. No sé si se dan una idea. ¿Ven lo que es esto? ¿De qué comprobación me estás hablando? No me podés comprobar el radio de la Tierra. No podés hacerlo. Mirá lo que excavaste. Nada. Nada. Dentro de esta corteza, ¿de verdad que perforando 12 kilómetros podés sacar la densidad de todo esto? ¿Cuántas masas hay en la Tierra? ¿Promediando se saca esto? O sea, yo no, la verdad que no lo puedo creer, porque habría que sacar el volumen de todo esto, multiplicarlo por la densidad, pero todos esos cálculos que hicimos, son todos muy bonitos los cálculos, pero esto es pura teoría, es pura teoría. Porque no podemos promediar la densidad de la Tierra. Bien, no la podemos promediar. Miren lo que es esto. Miren lo que es esta pelota. ¿De verdad me decís que vos podés promediar la densidad que hay? Acá hay seres vivos. Acá hay montañas. Acá hay cuarzo, granito, arcilla, petróleo, arena. Y con sus distintas compactaciones, ¿no? Entonces cambia su densidad también. Bien, acá tenemos bosques. ¿Qué más tenemos? Agua. Agua salada, agua dulce. Tenemos una disposición de masas. Mira la cantidad de arena que hay acá, por ejemplo. Tomando como esto que es verdad, ¿no? Tenemos esta masa de hielo acá. Supuestamente esta masa de hielo acá. ¿De verdad me estás diciendo que se puede promediar una densidad? ¿De verdad? Cuarzo, piedra caliza. No sé, la cantidad de densidades que habría que sacar para sacar un promedio son enormes. Y aparte vamos a entrar en una parte que no es solo que me estoy quejando y estoy diciendo, no, ¿cómo puede ser? Mirá la cantidad. No, vamos a hacer las cosas como corresponden y vamos a decir una cosa. Newton decía que podías concentrar la masa completa en el centro de la esfera, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Cuando estábamos viendo lo que es la física, dentro de la mecánica, la cinemática, la estática y la dinámica, dentro de la estática se estudia algo que se llama baricentro. El baricentro vendría a ser el centro geométrico por donde se suponen concentradas todas las fuerzas de un cuerpo o de un sistema de cuerpos y donde ese cuerpo se encuentra en equilibrio y se supone que es el punto geométrico donde ese cuerpo o un sistema de cuerpos ofrecen menos resistencia para ponerlos en rotación. Alguna vez habrán visto esto. Los dos tenedores, escarbadientes. Pum, enganchamos los tenedores. Tuki, equilibrio. Epa, ¿qué pasó? Lo que está pasando acá es que el baricentro de este cuerpo está en este punto.
exactamente en este punto. O sea, fíjense que el baricentro está fuera de lo que vendría a ser la geometría o el volumen de este tenedor o de este tenedor o de este escarbadientes. Está acá. ¿Por qué? Porque eso se calcula. El baricentro puede coincidir con el centro geométrico de un cuerpo, de una superficie, y por lo general se dice que es el centro de equilibrio o el centro de masa. Lo que ocurre es que ese centro sale de cálculo. Nosotros acá tenemos dibujados unos cuerpos y yo dibujé su centro geométrico, digamos, ¿no? Tengo una figura en 2 dimensiones, un cuadrado, donde su centro geométrico, marcando las diagonales, sale donde está. En un cubo es tridimensional, pero es lo mismo, digamos. Sacamos el centro geométrico. En un círculo es muy sencillo y en una esfera, digamos que también. Ahora, ¿qué pasa? El baricentro, el centro de equilibrio, coincide con el centro geométrico siempre y cuando este cuerpo tenga una composición homogénea. Si nosotros tenemos un cubo de acero, bueno, el baricentro va a coincidir con el centro geométrico de este cubo, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos una esfera, donde esta esfera está compuesta la mitad por plomo y la mitad por oro, el baricentro, ¿ustedes piensan que estaría acá, en el centro geométrico de esta esfera? Bueno, yo lamento decirles que no, que no está en el centro geométrico de esta esfera. ¿Y dónde está? Y bueno, hay que calcularlo. Yo ya les puedo decir, por ejemplo, que a ver, el cálculo del baricentro se puede hacer en 2 dimensiones o en 3. O sea, acá tendríamos un eje de simetría, ¿bien? En donde acá no hay simetría. Viéndolo de esta forma, así sí hay simetría. Por lo tanto, yo sé que el baricentro va a estar a través de este eje. Pero, ¿a qué distancia? ¿En dónde va a estar? Yo ya les digo que va a estar por acá. Porque la densidad del oro es mayor que la densidad del plomo. Bien, lo que pasa es que yo ya tengo hecho el cálculo para poder corroborarlo con ustedes y mostrárselo, ¿no? Si yo digo que esta mitad es de plomo y esta mitad es de oro, hacemos lo mismo que hicimos con esto en primera instancia, que sacamos su masa. Entonces, bueno, acá hay que hacer un cálculo. En el cálculo yo ¿qué hago? Saco los volúmenes. Al sacar los volúmenes busco por tabla las densidades, que la del oro es 19.300 kilogramos por metro cúbico. Multiplicando por el volumen saco la masa. Sacando la masa hago un cálculo de baricentro donde me da que el baricentro está por acá. Más precisamente aquí. Bien. Y estamos hablando de una esfera solo con 2 masas distintas que están repartidas de última geométricamente de manera simétrica. Lo que ocurre es que sus masas son distintas porque sus densidades son distintas. Para que quede claro, digamos, acá yo presento esta esfera con sus 2 masas distintas en un eje X y un eje Y, donde bueno, yo le di 100 metros de diámetro a esta esfera. En lo que es el cálculo, primero yo tengo que sacar individualmente el baricentro de cada uno de estos 2 cuerpos, porque no es una esfera entera, es una semiesfera de un material y una semiesfera de otro material. Bueno, calculo independientemente sus baricentros, que en realidad el baricentro da en el mismo lugar para cada una, aunque esto está, digamos, espejado, porque esta semiesfera es homogénea en su composición, y esta también. Ahora, cuando yo veo la esfera completa, no es homogénea. Si bien es simétrica geométricamente, en cuanto a sus masas, es heterogénea. Después que tengo los baricentros individuales, de ahí calculo el baricentro total de esta esfera, donde tengo en cuenta la masa, donde tengo en cuenta las distancias desde los ejes, y acá mezclo lo que es masa con distancias, y acá me da lo que vendría a ser la distancia en X y la distancia en Y. Vemos que el baricentro da en este sitio a 58 metros del eje Y, o sea, sobre el eje X, y a 50 metros del eje X sobre el eje Y, digamos. Este es el centro, desde donde gira con menor resistencia este cuerpo, porque esta masa es más densa que esta. Entonces, lo que estaría ocurriendo es que giraría desde este centro, desde su baricentro, y fíjense cómo se desfasa de lo que vendría a ser la posición original, ¿no? Por la diferencia de masas.
Esta es la forma en que giraría. ¿Ven? Ahí está el baricentro. Desde ese baricentro yo lo estoy girando. Si yo cambiase la posición y lo girase de esta manera sobre el otro eje, este sería el giro que haría. Así que imagínense en esta cosa que está acá. ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? ¿Cómo haces para calcular el baricentro de esto? Decime. Yo acá tengo unas carpetas escaneadas cuando estudiaba, bueno, con distintos métodos gráficos y demás para poder calcular los baricentros, pero lo importante, lo que quiero que entiendan, es que para calcular un baricentro, por ejemplo, acá tenemos un sistema de 4 figuras. En este sentido tenemos uno acá, otro acá, otro acá, otro acá. Entonces, tenemos que saber las geometrías de los cuerpos que están en ese sistema de cuerpos y las masas y las ubicaciones. Bien, hay una relación entre la ubicación de los baricentros individuales de cada masa en cuanto a su superficie o su volumen y las masas que tienen. Hay que tener todo en cuenta para calcular el baricentro. En este sistema, por ejemplo, el baricentro da acá. Da acá. Quiere decir que este es el centro geométrico en donde estarían este sistema de cuerpos en equilibrio y donde ofrecería menor resistencia para ponerlo en rotación. Por lo tanto, si esto fuese el planeta Tierra visto de arriba, el eje de la Tierra estaría acá. Además, ¿qué pasaría con la atracción de gravedad, no? Porque, por ejemplo, si acá tenemos un centro de equilibrio, un centro de masa, coincidente con un centro geométrico de una esfera, acá estaría el principio de que la gravedad atrae a todo cuerpo hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si el baricentro está en otro lado? La forma en que atraerían los cuerpos al centro de la Tierra no sería al centro de la Tierra, sería al baricentro, porque es el centro de masa, digamos. Entonces estas fuerzas irían en este sentido. Por lo tanto, habría pocos lugares donde se equipare la aceleración de la gravedad. Acá la aceleración de la gravedad, por ejemplo, o acá, tendría una componente de 2 fuerzas, no de una, porque no está perpendicular. Pasaría esto. Un cuerpo que está en este punto, acá, vendría a ser en el cuadrante de esta esfera, y el baricentro estuviese aquí. La fuerza tiene determinado ángulo con respecto a esta superficie hacia este baricentro. Por lo tanto, esta fuerza se descompone en 2. O sea, el módulo de esta fuerza multiplicado por el coseno de este ángulo nos daría la componente horizontal y multiplicado por el seno del ángulo nos daría la componente vertical, digamos. Entonces, lo que pasaría acá es que nosotros, en lugar de sentirnos atraídos al centro de la Tierra, habría una fuerza que nos atrae alineada con lo que es el centro geométrico de la esfera y otra que nos empujaría como en la dirección de una velocidad tangencial, por ejemplo. Aparte, otra cosa, vamos a dibujar otro cuerpo acá. Decimos que la fuerza de atracción es igual a la constante G por la masa de la Tierra por la masa de otro planeta dividido la distancia entre ellas dos al cuadrado. La distancia entre masas, esta distancia entre masas, se toma de centro de masa a centro de masa. Eso es lo que dice esta ley. O sea, de baricentro a baricentro. Ahora, no podemos hallar la masa de toda esta pelota. Es, no diría imposible, pero hasta ahora lo es. Si el baricentro estuviese acá y esta fuese otro planeta, no sabemos dónde está el centro de equilibrio de este planeta. ¿Cómo vamos a ver el de otro? Y suponiendo que el del otro planeta, si los planetas fuesen lo que dicen que son, estuviese sí en el centro geométrico, de todos modos, esto no sería la distancia D. No sería la distancia D. La distancia D sería de acá hasta acá. ¿Y qué pasaría si el baricentro estuviese acá? O acá. O acá.
de este otro planeta. Y bueno, pasaría que la distancia D sería de acá a acá. O sería de acá a acá. O sería de acá a acá. Entonces tenemos una ecuación cuando no tenemos ni idea de qué masa tiene la Tierra, no lo podemos comprobar. No sabemos qué hay en el 98% de lo que hay acá adentro. ¿Me vas a decir que salieron y que saben lo que hay acá también y saben dónde están los barycentros y pudieron calcular? Esto es una cosa muy, muy, muy tramposa. Vamos de vuelta. Esto mirándolo desde el polo norte, ¿no? Tenemos una masa de hielo acá, una masa de agua acá, que esto no es simétrico en lo absoluto. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa para este lado. Fíjense lo que pasa de este lado. Estas geometrías que vemos, porque quitémonos de la cabeza los continentes. Estos son geometrías, estos son volúmenes. Estos volúmenes tienen solamente desde el nivel del mar hasta la altura máxima que llegue esta geografía, digamos. Estos son volúmenes con cantidades de materiales distintos, con distribuciones distintas de las masas. Acá en esta parte es casi todo agua. No podemos hacer como dice Newton. Bueno, sí, la densidad de la Tierra debe ser 5 o 6 veces la del agua. No, che, no. No se puede. Y además, estamos hablando de que esto no solo que tiene masas distintas, tiene geometrías distintas, están ubicadas de manera aleatoria, no es que responden a una ubicación simétrica para que esto gire desde este centro, como nos dicen. Porque no tiene nada que ver con la inclinación de 23,4 grados del planeta Tierra esto, no tiene nada que ver con la inclinación. Tiene que ver por dónde pasa ese eje, no si el eje está inclinado o no está inclinado. Porque, ¿qué pasaría si el eje de la Tierra en vez de pasar por acá, pasara por acá? ¿Cómo comprobás esto? Y esto lo estamos viendo, digamos, solo en lo que es la superficie. Miremos qué pasa en un corte con el tema del barycentro. Esta línea que ustedes pueden ver, esta línea, este es el espesor. Esto está en escala, o sea, está proporcionalmente a escala. Este espesor que ustedes ven es la profundidad del pozo cola. O sea, no sabemos qué hay acá adentro. No se sabe. Fíjense que yo estoy hablando todo el tiempo desde un paradigma heliocéntrico y de una Tierra esférica. Si bien, creo que no hace falta aclararlo, yo estoy en oposición a eso. Entonces, suponiendo que la Tierra es esférica, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Ya en esta parte de la corteza, ya vimos que tenemos geometrías distintas, con volúmenes distintos, con densidades, pero no solo distintas, incalculables, y solo en una superficie y en una profundidad de esto, de esta liñita. O sea que ya solo mirando lo que es la superficie de esta redondeta. ¿Por qué si el mundo es redondo se dice planeta? Si fuese plano sería redondeta. Andás a ver dónde está el barycentro, porque no es simétrico por ningún lado que lo mires. Y adentro, ¿qué pasa? Tendríamos que suponer que está perfectamente de esta manera todas las capas de materiales que hay, perfectamente. Y aún así no sabríamos si el barycentro está acá. Habría que hacer un cálculo. ¿Y cómo hacemos para saber qué hay acá adentro? ¿Se puede comprobar? Y no, muchachos, no se puede. Si se llegó a esto, no se puede más. Y dentro de esta liñita de lo que hay, no sabemos todas las densidades de todos los elementos y materiales de las masas que están ahí adentro. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si acá tenemos agua? Mirá, me estoy exagerando inclusive. ¿Qué pasa si acá tenemos agua? Ponele, acá tenemos esto elevado un poquito así. Acá tenemos elevado un poquito así acá. Acá otro poquito así. Acá tenemos una depresión, ponele. Acá tenemos petróleo. Esta parte, no sé, hasta acá es todo arena. Acá no es arena. Acá sube un poquito y es tierra negra, por ejemplo. Y la arena sí, ya limo. Acá tenemos, no sé, cuarzo. Acá tenemos cavernas con aire subterráneo. Yo qué sé qué tenemos acá. ¿Cómo podemos suponer que esto va a dar el barycentro acá? Por ahí el barycentro te da acá. Y la Tierra, ponele que el barycentro está acá. Este sería el eje. Entonces la Tierra tal vez giraría desde ahí. Ahora, ¿nosotros observamos eso? No. Nosotros no observamos ni que el eje está acá, no observamos que la Tierra se mueva, no sentimos que nos estemos moviendo a esa velocidad, que tal vez en otro video hablemos
de los fundamentos físicos de por qué sí deberíamos estar sintiendo que nos movemos, pero bueno, estoy hablando de conceptos de la ciencia oficial, de que es un baricentro, de qué es la aceleración de la gravedad, qué es una aceleración, qué es la cinemática, qué es la dinámica, qué dicen los propios científicos sobre la ley de gravitación universal. La misma ciencia te dice de que no está comprobado. Entiendan eso. No soy yo quien está diciendo esto. Yo solamente estoy diciendo lo mismo que la misma ciencia oficial. Pero estaría bueno que nos pongamos a pensar en esto. Esto, si bien cambia, si bien varía, si bien un montón de cosas, esto es algo que podemos experimentar, podemos comprobar. Bien, entonces podemos decir que no el concepto de aceleración de la gravedad, pero sí el concepto de aceleración, podemos decir que esto es un hecho empírico, observable, repetible, comprobable, demostrable. Estamos igualando un hecho empírico con una teoría no comprobada, no demostrada, no verificada, que se queda en teoría. Método hipotético deductivo. Se llegó a esto, a una teoría. Si esto no se demuestra, esto no vale. Bueno, ahora que ya vimos qué es la aceleración, qué es la aceleración de la, entre comillas, gravedad, que vimos que es la ley universal de gravitación de Newton, que vimos que es la constante gravitacional, vamos a decir una cosa. Cuando decíamos que la aceleración es la variación de velocidad, que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, decíamos que eso variaba, que varía este valor. La razón verdaderamente no está clara. Ahora, desde la física, lo que se dice es lo siguiente, que la aceleración de la gravedad es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Por lo tanto, cuando aumenta la distancia al cuadrado, disminuye el valor de la aceleración. Y cuando decíamos que la aceleración es la variación de velocidad, ya que estamos, vamos a explicarlo de esta forma, ¿no? La aceleración vendría a ser la variación de velocidad en función del tiempo, o sea, el delta de velocidad sobre el delta de tiempo. Delta es la diferencia, digamos, por decirlo de alguna manera. O sea que el delta de velocidad es la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Tomando unidad metros sobre segundo y al tiempo en segundos, decimos el segundo estaría dividido por 1. Entonces esto pasa multiplicando, pero de manera inversa, y nos queda metro por 1 dividido segundo por segundo. De acá sale metro sobre segundo al cuadrado. Ya que estamos, lo explicamos. Y esto viene de acá. Acá tengo un resumen de fórmulas de cinemática de cuando estudiaban, donde por ejemplo se deducen las demás fórmulas que utilizamos, la de la velocidad final, la de la aceleración. Si el cuerpo parte del reposo, su movimiento ya está deducida. Yo ya las fui simplificando estas ecuaciones para que me sea más fácil el cálculo, digamos. Y de acá sale que la aceleración es el delta de velocidad dividido el delta de tiempo, que esto viene de acá y esto viene de acá. Vamos a graficar esto, a ver si les parece, porque yo les explicaba que la aceleración es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Vamos a verlo de manera gráfica. Acá tenemos, por ejemplo, bueno, en escala en AutoCAD, lo que vendría a ser la redondeta, pero no tomada como una circunferencia de radio de 6.371 kilómetros, sino con las medidas que dice, por ejemplo, Wikipedia, cuando vos buscas la Tierra y te dice que tiene un radio ecuatorial y un radio polar. Entonces, digamos que esta es la famosa Tierra achatada en los polos. Este vendría a ser el radio polar, que es menor al radio ecuatorial. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad en el ecuador se toma como 9,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y en el polo 9,83 metros sobre segundo al cuadrado. Porque esta distancia al supuesto centro de la Tierra es menor que esta. Por lo general se toma 9,8 metros sobre segundo al cuadrado a nivel del mar. Ya que estamos, les muestro por ejemplo esto, o sea, de lo que vendría a ser la superficie de la redondeta esta, 380 kilómetros más, 400 kilómetros más se dice, está la ISS. O sea que a la altura o a la distancia que está la ISS del centro de la Tierra, digamos, valdría 8,71 metros sobre segundo cuadrado la aceleración en la altura donde está la Estación Internacional Espacial. And in case there are any conspiracy theorists out there, how would you prove to us that you're in zero gravity?
Llegas y te quitas el cinturón de seguridad, pero que es un impacto muy grande. De repente no hay gravedad. ¿Sí? ¡Pam! Entonces te empuja y en ese momento estás en ingravidez, es decir, todo flota. El bolis te va y las tripitas también. Entonces esto hay que tener ya, hay que hacer un zen allí para pensar esto no pasa nada, ¿no? Porque es exactamente la misma sensación que cuando la montaña rusa hace así y sueltan el ganchito y ¡bum! Es la misma sensación física es eso. Y caerse es exactamente lo mismo. En la física es lo mismo. You can see for yourself that the astronauts are overhead, talk to them while they're there, and then they'll fly away. Take that, conspiracy theorists. We always indulge in a few pagan rites to appease the EVA gods. These little ceremonies are very, very important to ensure mission success if you do them right. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo y por ende una conclusión final, ¿no? Habíamos definido la ley de gravitación universal, en donde la fuerza de atracción es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra por otra masa dividido la distancia al cuadrado. Habíamos dicho también que una fuerza es igual a masas por aceleración, por lo tanto nosotros podíamos deducir esta fórmula en masa por aceleración es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra por la masa dividido el radio al cuadrado. Cancelamos las masas. Entre paréntesis les cuento que al cancelar las masas
Eso vendría a ser la justificación analítica de por qué nos dicen que dos cuerpos caen a una misma altura en el mismo tiempo, ¿no? O sea, que la masa no importa qué masa tengan esos cuerpos, van a caer igual. Esa vendría a ser la justificación analítica cuando se cancelan las masas. Y de ahí nos quedaba que la aceleración de la gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra dividido la distancia al cuadrado. Bien. Habíamos visto la diferencia entre fuerza y peso. Básicamente lo que estábamos diciendo es que por lo general cuando hablamos de fuerza es cuando vos la fuerza la estás tomando en una dirección horizontal y el peso cuando lo estás tomando en una dirección vertical. Habíamos visto que aceleración y aceleración de la gravedad en realidad son lo mismo. El concepto es el mismo. Es variación de velocidad en sentido horizontal y acá variación de velocidad en sentido vertical. O sea, estábamos diciendo que ya nos están metiendo en la cabeza el concepto de peso y el concepto de G de gravedad, indicando que vamos hacia abajo. Bien, como que hay una fuerza que te empuja. La contradicción es la siguiente, que si la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que generan dicho movimiento, me tendrías que llamar aceleración también en sentido vertical, hacia arriba o hacia abajo, porque esto no deja de ser aceleración. Desde que vos me lo estás enseñando y me lo estás planteando desde que la aceleración de la gravedad y la letra G, me estás diciendo que esa aceleración se produce por la gravedad. Entonces me estás hablando de las causas, me la estás metiendo en la cabeza la causa, cuando en realidad desde la cinemática no tendríamos que estar hablando de causas, solo de estudiar los movimientos, describirlos y observar los movimientos que se describen. Habíamos visto que la aceleración de la gravedad, o sea, la variación de la velocidad que se produce en sentido vertical, se toma como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y que la constante gravitacional se toma como 6,673 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Habíamos dicho que la ley de gravitación universal es planteada por Newton y quien toma esa ley es Cavendish para hallar la constante gravitacional. Dijimos también que esta fórmula se puede deducir de la siguiente manera. Te queda como que la aceleración es igual a la constante gravitacional por, en lugar de poner la masa, poner el volumen de la esfera multiplicado por su densidad, porque una masa sabemos que es el volumen que tiene ese cuerpo multiplicado por la densidad. Bien, de acá podemos sacar dos cosas. Podemos despejar lo que es la constante gravitacional y la masa de la Tierra. Nos queda que la constante gravitacional es igual a la aceleración de la gravedad por la distancia al cuadrado sobre la masa de la Tierra, que de vuelta masa de la Tierra es volumen por masa sobre volumen, que masa sobre volumen es densidad. Si despejamos la masa de la Tierra, nos queda que la masa de la Tierra es igual a la aceleración, entre comillas, de la gravedad por la distancia al cuadrado dividido la constante gravitacional. Y acá planteábamos el problema, ¿no?, de que tenemos dos incógnitas. Cavendish halla esta constante gravitacional, y una vez que haya esta constante gravitacional, de ahí reemplaza en la fórmula y saca en consecuencia la masa de la Tierra. Pero si no podés sacar la masa de la Tierra verdaderamente, ¿cómo podés comprobar que esto es correcto? Habíamos dicho que Erastótenes es quien saca el radio de la Tierra. Sacando el radio de la Tierra podés obtener el volumen del planeta, la redondeta, y de ahí calcular la densidad. Entonces, estamos llenos de problemas, porque para aceptar como válido que Cavendish saca la constante gravitacional, después tendría que sacar individualmente de la constante gravitacional la masa de la Tierra de alguna manera para ver si es congruente lo que él halló. El problema que tenemos, digamos, es que esta fórmula se basa en que la distancia al cuadrado es la distancia que hay entre el centro de masa hasta el centro de otra masa, más precisamente desde la Tierra a cualquier otro de los planetas. Entonces, tendríamos que saber la masa de este planeta, la masa de otro planeta y la distancia a la que están. Por eso les decía que acá el radio lo proporciona Eratóstenes, y de acá es importante saber el radio para saber al menos esta parte de la distancia. Lo que ocurre es lo siguiente, o sea, sabemos que de acá no se puede salir, ¿bien? O sea que no se puede comprobar la masa de otro planeta. La masa de nuestro planeta, si fuese esférico, tampoco se puede comprobar. ¿Por qué? Porque ya hablamos lo que era un baricentro. No hay método por el cual me puedas demostrar que el baricentro de la Tierra está en el centro geométrico de la Tierra. De hecho, es muy difícil que esté en el centro geométrico de la Tierra. Habíamos dicho que esta más o menos es la profundidad del pozo Kola. Entonces, para determinar que esta fórmula es correcta, deberíamos saber que los centros de masas están verdaderamente en el centro de la esfera. Acá Cavendish, como él agarra
4 esferas de determinado material, él sabe qué material es, sabe su densidad, sabe su peso, sabe que si es esférico y tiene una densidad homogénea, digamos, sí su baricentro va a estar en el centro, en el centro, en el centro, en el centro. Pero si tenemos una esfera donde sus volúmenes de masa no son simétricos, no están repartidos de manera simétrica con respecto a la esfera, tienen volúmenes distintos, ubicaciones distintas, masas distintas, no se puede promediar y decir que el centro de esta masa va a estar acá. Entonces es algo en donde, creyéndole a Newton, digamos, se le pifió bastante Newton. Porque suponer que el centro de masa va a estar, el baricentro va a estar en el centro de la Tierra, porque la Tierra es esférica, y la verdad que o se equivocó o es algo que se le escapó sin querer, ¿no? Hablábamos de las direcciones y cómo es la nomenclatura para las direcciones de las fuerzas. A ver, quiero ser claro en esto. Por más que suene reiterativo, quiero que quede claro el mensaje que estoy dando. Digamos que esta aceleración, por más de que no sea causa de la gravedad, es una aceleración, es una variación de velocidad que es comprobable, es calculable. Y estamos igualando esto con esto, en donde tenemos una distancia al cuadrado que es un supuesto, porque Erastótenes supuso un radio de la Tierra suponiendo que era esférica. Desde una suposición saca este valor de lo que vendría a ser el radio. De ese mismo supuesto vamos al supuesto del volumen de la Tierra, porque si ese volumen se saca de un radio al cubo, que es el supuesto del radio, el volumen también es un supuesto. Una densidad que también es un supuesto, porque Newton supone esa densidad verdaderamente. Entonces tenemos 3 supuestos, porque no se olviden que volumen por densidad es igual a la masa de la Tierra. Y tenemos una constante gravitacional que es sacada a partir de un supuesto, es reemplazada en esta fórmula a partir también de un supuesto. Si bien Cavendish hace un experimento tomando la fórmula de Newton y utiliza 2 masas conocidas, el valor que saca de G lo introduce en un supuesto para sacar lo que es la masa de la Tierra, despejando en esta fórmula. ¿Se entiende? Hay algo de lo que no hablamos, que es el peso específico, que el peso específico es el peso dividido el volumen. Bien, peso dividido volumen, peso, masa por aceleración, sobre volumen. Masa sobre volumen es densidad, por lo tanto, el peso específico es la densidad por la aceleración, que vamos a llamarla directamente así, aceleración, porque es variación de velocidad. O sea, al menos mi conclusión, que no quiere decir que sea la acertada, pero mi conclusión es la siguiente. Cuando hablamos que fuerza es igual a masa por aceleración, o que peso es igual a masa por aceleración, ¿qué es la masa? El volumen por la densidad. Masa de la Tierra, volumen de la Tierra por la densidad de la Tierra. Peso específico, peso sobre volumen, peso, masa por aceleración. Masa sobre volumen es densidad, densidad por aceleración. Entonces, que acá lo tenemos, peso específico, densidad por aceleración. Entonces lo que yo me pregunto, ¿no estaremos hablando más de densidad que de otra cosa? Porque si yo planteo que el peso es igual a la masa por la aceleración, o sea, al volumen de un cuerpo por su densidad, en todos lados estamos hablando de densidad, 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 volumen por densidad, volumen por densidad. Entonces, si el peso es la masa por la aceleración, o sea, el volumen de ese cuerpo por su densidad, por su aceleración, acá estamos hablando de densidad y acá estamos hablando de variación de velocidad. No podemos decir que la variación de velocidad que un cuerpo experimenta en dirección vertical es debida más a la densidad que a otra cosa. Bueno, es simplemente una conclusión. Por ahí acá tengamos una punta de algo. Para mí es una ley que está llena de trampas y que hay un problema. Como de trampas se hizo la ley, esto no es una ley. Esto verdaderamente es una teoría.
El crecimiento de nuevos sistemas a partir de viejos, sin la intervención de ningún poder divino aparentemente, me resulta absurdo. Esta inconcebible idea de que la materia bruta e inanimada debería, sin la mediación e intervención de algo más que no es material, operar sobre otra materia y afectarla sin estar en contacto mutuamente, como debería si la gravitación fuera en el sentido epicúreo esencial e inherente a ella. Esta inconcebible idea de que la materia bruta inanimada debería, sin la mediación e intervención de algo más que no es material, operar sobre otra materia y afectarla sin estar en contacto mutuamente, como debería si la gravitación fuera en el sentido epicúreo esencial e inherente a ella. Y es esta una razón por la que desearía que no me atribuyeran la gravedad a mí. Que la gravedad debería ser innata, inherente y esencial a la materia, de manera que un cuerpo afectara a otro a una cierta distancia a través del vacío, sin la intervención de nada más, de forma que se atrajeran una a otra mutuamente, me resulta un absurdo tan gigantesco que creo que ningún hombre que filosóficamente hablando tenga alguna formación y facultad competente de pensar puede jamás caer en él. La gravedad debe de estar causada por un agente que actúa constantemente de acuerdo a unas determinadas leyes, pero si dicho agente es material o inmaterial, es una cuestión que dejo a la consideración de mis lectores. Isaac Newton, The Newton Project. Many physicists had a heart attack when we got news from Geneva, Switzerland, that Einstein might be wrong. All hell broke loose in the physics community. Every physicist I know is taking a position on this hot topic because relativity is the foundation of modern physics, along with the quantum theory. But to a physicist, this is a disaster. It means that the foundations of modern physics have to be called into question. That kind of scenario might be possible if the speed of light is not so special. Not to mention that we'll have to recalibrate everything. The age of the universe, the age of stars, the distance to the stars, the basic structure of modern electronics has to be changed, the GPS, nuclear weapons, all of that would have to be recalibrated and rethought through if Einstein's theory of relativity is wrong. Einstein's theory